Vamos también hoy día a hacer como eso, los últimos, algunos de esos ejercicios de los finales, ¿De cuáles? los ¿De que estos de están acá? como, sí, sí, de como ejercitación y todo eso. ¿De estos problemas? Sí, No he hecho ninguno de estos problemas. Preferiría que lo hiciéramos otro día, el jueves, mm, si quieren. sí, Y es que porfa. en realidad prefiero resolver la guía porque voy hasta las 6 resolviendo. Porque Ah, siempre ya. resuelvo la guía antes de, entonces no me gusta a veces no hacerlas. ¿Ya? Si quiere trabajamos algunos problemas el día jueves. ¿Te Sí, no querés hay conectar el problema. jueves a las 6? Bueno, el jueves juega Chile, así que no nos vamos a pasar de las 7:30. Después te decimos, ¿Verdad? 7:30 yo me voy a ver el partido. No, Ya. tranqui. Ya, para el tema de logaritmos, lo primero que hay que tener en cuenta es esto. ¿Ya? La relación entre un logaritmo y una potencia. Esto es lo que hay que tener 100% claro, porque o si no, no vamos a poder entender ninguno de los ejercicios del 1 al 6 en la guía. La relación logaritmo-potencia. ¿Ya? Entonces, lo voy a explicar con algún ejemplo. ¿Ya? Para que se entienda la relación entre logaritmo y potencia. Si yo escribo logaritmo de 2, aquí, logaritmo de 8 en base 2 es igual a 3, significa que, fíjense bien aquí, 2 elevado a, y en los colores que voy a usar, elevado a 3, me va a dar como resultado 8. Es decir, este logaritmo yo lo puedo representar como 2 elevado a 3 es igual a 8. Ya voy a utilizar los mismos colores. Esa es la base de una potencia. Esta es el resultado del logaritmo que corresponde, el resultado del logaritmo que corresponde al exponente de la potencia. Y el argumento del logaritmo corresponde al resultado de la potencia. ¿Ya? Entonces, esto es la base, para que hablemos el mismo idioma, base, base del logaritmo, que es la base de la potencia. ¿Ya? Esto que está aquí corresponde al argumento, ¿ya? Y el argumento equivale al resultado, ¿ya? Resultado. Vamos a poner aquí igual argumento, ¿ya? Y el resultado del logaritmo es el exponente, ¿ya? Entonces, cuando uno calcula un logaritmo, lo que busca es un exponente. Es decir, cuando yo digo logaritmo de 8 en base 2, yo estoy buscando 2 elevado a cuánto me da 8. ¿Ya? Y esta es la relación que está siempre presente entre logaritmo y potencia. Por eso se dice que el logaritmo y la función exponencial, ¿ya? Exponencial viene de la potencia, de que la x está en el exponente, son funciones inversas una de la otra. Es decir, si yo tengo un logaritmo, me puedo ir hacia las potencias, y así como si yo tengo una potencia, me puedo ir hacia los logaritmos. Siempre tengo que tener en cuenta esa relación. ¿Ya? Eso es lo primero. Por ejemplo, si yo les pidiera escribir los logaritmos de 243 en base 3, aquí, lo calculé. ¿Cómo lo podríamos escribir esto como una potencia? Esta relación. ¿Cómo podríamos escribir esa relación como una potencia? Sería 3 igual a 243, ¿no? Ya, 3 igual a 243. ¿Le falta algo? Sí, el exponente, que no sé si es uno o puede ser. Mira, es bien sencillo. La base elevado al exponente me tiene que dar este resultado. 3 elevado a 5 tiene que ser 243.
¿Se entiende? ya. La base, Sí. la base del logaritmo, que es lo que está bajito, es lo mismo que la base de la potencia, ¿ya? Ese 3 no va a cambiar. Simplemente que lo estamos ordenando de manera diferente. ¿Ya? La base 3 elevado a 5 me da 243. 3 elevado a 5 es 243. Otro ejemplo, y esto es de verdad que es súper necesario. Logaritmo, no sé, pongámosle 64 en base 2 es igual a 6. ¿Cómo lo escribiríamos en potencia? ¿Cómo quedaría en potencia? 2 En 2 elevado 2 elevado elevado a a 6. 6 da 64. Eso. da 64. Esa es la relación que uno siempre tiene que tener en cuenta. 2 elevado a 6 es igual a 64. ¿Ya? Esa es la relación que nosotros siempre vamos a tener entre logaritmo y entre potencias. Y esto es lo que está escrito aquí. Ustedes se lo muestran de esa forma. ¿Ya? Eso es. ¿Ya? Significa que, fíjense, solamente que aquí está ordenado de manera diferente, a elevado a i me tiene que dar x. A elevado a i me da x. ¿Ya? Es lo mismo. Con esto, nosotros aquí vamos a calcular algunos logaritmos. ¿Ya? Y fíjense ustedes que en el logaritmo yo puedo tener 3 incógnitas. ¿Ya? Me puede faltar, entonces voy a escribir aquí logaritmo, me puede faltar el argumento, y aquí apréndanse los nombres de verdad, el argumento, tengo la base y tengo el resultado. ¿Ya? Entonces la base igual, elevada al resultado me tiene que dar el argumento. Entonces aquí dice logaritmo de 81 en base 3 es igual a x porque no sabemos el resultado, ¿cierto? Entonces, ¿Qué ¿qué es número lo que elevado a 3 me necesitamos? da 81? ¿Eso es? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué número elevado a 3 me da 81? ¿Ese sería x? Exactamente, Ah, exactamente. Porque ya. yo tendría que escribirlo. Lo mismo como lo hice antes. 3 elevado a x me va a dar 81. Entonces, 3 elevado a x es 81. Entonces yo me tengo que preguntar, 3 elevado a cuánto me da 81. Es decir, cuántas veces tengo que multiplicar por sí mismo al 3 para que me dé 81. Tiene una forma sencilla de hacerlo con la calculadora, que sería, por ejemplo, diciendo 3 por 3, 9, por 3, 27, por 3, 81. Ah, tuve que multiplicarlo 4 veces. ¿Ya? Por lo tanto, x es 4. ¿Ya? Entonces, el logaritmo de 81 en base 3 es 4. Podemos concluir entonces que el logaritmo de 81 en base 3 es 4. ¿Ya? Sería lo mismo que decir que 4 elevado a 3 es igual a 81. Al revés. 3 elevado a 4 es Ah, 3, 81. perdón, sí, 3 elevado a 4 es igual a 81. ¿Ya? Vamos con calma, que estamos recién empezando. ¿Ya? ¿Cómo tendríamos que trabajarlo entonces? ¿Ya? ¿Cómo tendríamos que trabajarlo entonces? Pero vamos a tomar otro ejemplo antes de pasar al de... a ver, ya. Tengo también, el C, por ejemplo. Mírenlo aquí. Mírenlo, me lo traje para acá. Ya. Dice, logaritmo de 16 en base 4. ¿Ya? Logaritmo de 16 en base 4. ¿Ya? Entonces, obviamente, lo que me falta a mí es el resultado, por eso ahí le voy a poner la X. Si lo escribo como potencia, es 4 elevado a X, tiene que ser 16. 4 elevado a X tiene que ser 16. ¿Ya? ¿Hasta ahí estamos ok con eso? Sí, profe. Sí. Ya. Entonces, ahora yo me voy a preguntar, ¿qué número tengo que poner aquí en el X
para que me dé como resultado 16 la potencia. 4 elevado a Dos. ¿cuánto? Al 4 dos. elevado a Dos. 2. ¿Ya? Entonces, otra forma en la que generalmente lo escriben muchos profes de matemáticas es decir, bueno, decir el 16 es escribirlo de esa forma y por lo tanto x es igual a 2. ¿Entiendes? Porque el 16 yo lo puedo escribir como 4 elevado a 2, por lo tanto, como las bases son iguales, solamente tengo que igualar los exponentes. ¿Ya? Ya. Vamos a borrar esto. Si quiero que se vaya entendiendo el concepto. Porque más que calcular logaritmos, tiene que aplicar este concepto para después buscar dominio y recorrido. ¿Ya? Dominio y recorrido. Aquí lo mismo. No tengo la x, ¿cierto? Entonces, ¿cómo aplico la relación logaritmo-potencia? 3/5, no importa si tengo fracción o no, elevado a x, tiene que ser 125 dividido en 27. Exactamente la misma relación. La base elevado al resultado tiene que ser igual al argumento. ¿Sí? ¿Estamos ok? Entonces, podríamos calcular fácilmente 3 elevado a ¿cuánto me da 125? O alguno de los dos. ¿Se podrá o no? ¿O me va a dar al revés? ¿Mm? Pensemos. El 125, miren el que voy a pintar aquí con verde. El 125, ¿lo puedo escribir como potencia de 5 o de 3? ¿O no? Es decir, 5 elevado a 1, 5 elevado a 2, 5 Es que elevado a 5 3. elevado a 3 da 125. Ya, bien. ¿Y el 27? ¿Lo podré escribir a lo mejor como 5 o como 3 elevado a algo? El 3. 3 Ya, elevado el a 3 3 da 27. elevado a 3. Bien. ¿Ya? Aquí, en el tema del logaritmo, hay que manejarse, pero al revés y al derecho con las propiedades de las potencias. No hay otro camino. ¿Ya? Por ejemplo, gracias a las propiedades de las potencias, yo puedo decir que esto es 5 tercios elevado a 3, ¿cierto? Lo escribo una sola vez. ¿Para qué lo voy a escribir arriba y abajo si lo podemos escribir solo una vez? Pero, ¿son iguales estos con esta otra base? Evidentemente no, ¿cierto? Porque hay una que está al revés. ¿Qué propiedad de las potencias a mí me permite invertir la fracción con el exponente? Hay una propiedad de las potencias que a mí me permite invertir. Lo escribí ahí. La negativa. ¿Cierto? La negativa. Entonces, ¿qué pasa si yo le cambio el signo al exponente? Puedo dar Si yo vuelta. invierto la fracción, le puedo cambiar el signo al exponente. Entonces, ¿cuánto vale x? ¿Ya? Como esto es igual con esto, eso implica que x es igual a menos 3. ¿Ya? Yo sé que es un poquito enredado al principio. Vamos a hacer más ejemplos. Profe, ese Esto es mismo como... lo puede ¿Mm? volver a explicar porque yo lo fui entendiendo como por parte, entonces. Sí, 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 deme un segundo. Deme un segundo, deme un segundo. Voy a explicar de nuevo ese mismo. ¿Ya? Pero antes de volver a explicarlo, voy a explicar este. Aquí está. No, no era ese. ¿Dónde lo dejé? Aquí está. Miren. Ya. Acá, por ejemplo, voy a explicar el anterior. ¿Ya? Pero acá, por ejemplo, ¿qué es lo que no tenemos? El resultado, ¿cierto? Porque en otros ejercicios vamos a tener el resultado.
pero lo que no vamos a tener va a ser otra parte. Acá lo que no está es el resultado. Gracias a la relación logaritmo y potencia, lo puedo escribir como una potencia, así, ¿cierto? Diciendo que 2/5 elevado a x es igual a 8/125. Ya, ¿hasta ahí estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, ¿No? sí, o sea que serían, de hecho sería lo mismo que el otro, 3. Es muy parecido al otro, ¿cierto? Claramente, por eso tomé este. Es muy parecido al otro. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que queremos hacer? Que aquí aparezca un exponente, ¿cierto? Que aquí aparezca algo, porque cuando nosotros calculamos el logaritmo, lo que calculamos es un exponente. Entonces, la idea es que yo este resultado lo pueda escribir como alguna potencia conocida, ¿ya? Alguna potencia que yo pueda calcular. De hecho, todos los ejercicios de logaritmo van a traer potencias que usted, o la mayoría van a traer potencias que usted ya pueda calcular. Entonces, tal cual como me dijo antes, el 8, yo lo puedo escribir como 2 elevado a 3. Y el 125, idealmente que sea el mismo exponente, que sea como 5 elevado a 3. ¿Ya? No hemos hecho ningún cambio del otro mundo. Ese 8 yo lo transformé en 2 elevado a 3, porque sé que 2 por 2 por 2 me va a dar 8. Y este 125 lo escribí como 5 elevado a 3, que sería 5 por 5 por 5. ¿Ya? 5 elevado a 3. Ya. Entonces, una propiedad de las potencias, que fue la misma que apliqué antes, a mí me dice, no hay problema, señor, en que usted, ¿para qué me lo va a escribir 2 veces el mismo exponente? Y todos estos ejercicios son muy parecidos. ¿Para qué me va a escribir el exponente 2 veces si usted me lo puede escribir una vez? ¿Ya? Si usted me lo puede escribir una vez, considerando a ambos dentro de un paréntesis. ¿Ya? Entonces, ¿para qué lo vamos a escribir 2 veces si lo puedo escribir una vez? Y fíjense en lo que pasa, que 2/5, lo que yo tengo aquí, es lo mismo que yo tengo acá, ¿ya? Y además, yo sé que aquí hay un signo igual, por lo tanto, ya las bases son iguales, por lo tanto, esto me está diciendo que los exponentes también tienen que ser iguales para que se mantenga la igualdad. Es decir, esto implica que x es igual a 3. ¿Ya? ¿Sí? Sí, ¿Se entendió 100%? sí. Ya. Vuelvo al anterior. Aquí hicimos algo muy parecido. ¿Ya? Nos faltaba el valor del x. Entonces dije, la base elevado a x tiene que dar el argumento, que es el resultado de la potencia. ¿Ya? Entonces, nuevamente aquí hice, fíjense, lo mismo. Tenía el resultado y lo transformé a potencia. 125 lo escribimos como 5 elevado a 3. Y el 27 lo escribimos como 3 elevado a 3. ¿Ya? Ocupé la misma propiedad de las potencias, que si se repite en la fracción, lo escribo solamente una vez, abarcando toda la potencia. ¿Ya? Abarcando toda la potencia. Y fíjense que aquí me quedó casi igual. ¿Ya? En esta parte del ejercicio, donde voy a señalar aquí, me quedó casi igual, salvo porque la fracción 3/5 y 5/3 están Al cambiadas, revés. están invertidas, ¿cierto?
Entonces, por eso dije, manéjense con las propiedades de las potencias en esta parte. Yo sé que se las pasaron a principios de año, ¿ya? Entonces, hay una propiedad de las potencias que a mí me dice, no hay, tal cual como la otra, ya donde esa que si yo lo tenía 2 veces, lo puedo escribir una vez, y hay otra que me dice, bueno, le doy permiso de que invierta la fracción, ¿ya? Es decir, pasar de 5/3 a 3/5, pero me tienes que cambiar el signo. Eso dice el exponente, tal cual como lo dijo, cuando estoy 2 veces, escríbeme una sola vez, ¿ya? Y puedes invertir la fracción siempre y cuando me cambies el signo, ¿ya? Entonces, aquí, ¿qué es lo que se cumple de nuevo? Que la base, que es lo que debemos buscar, sea igual a la otra base, lo que implica, como hay un signo igual, que el exponente sea igual al otro exponente. Por eso x es igual a -3. ¿Sí? ¿Por ahí sí? Sí, profe. Sí, ¿Sí? profe, se entendió. Ya. El... Pesquemos este. Ese está para enredarse. Página nueva. Y pesquemos este... ¿cuál otro se pueden equivocar? En este que está aquí. Ya. Tienen como detallitos. Lo mismo. Ya. Vamos a hacer exactamente el mismo procedimiento. Tengo el argumento, tengo la base. Lo que me falta es... lo que me falta es... aquí... el resultado. ¿Ya? Entonces, 2 elevado a x tiene que ser igual a 1 partido en 32. Lo escribo como potencia. 2 elevado a x es igual a 1 partido en 32. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hicimos antes? Tratar de escribirlos como potencias. ¿Ya? Tratar de escribirlos como potencias. Entonces, ¿el 1 lo podremos escribir como potencia? Por eso elegí este ejercicio. ¿El 1 lo podremos escribir como potencia? ¿El 32 lo podremos escribir como potencia? Fíjense que tengo que buscar idealmente que me aparezca esa misma potencia. ¿Ya? Es decir, que me aparezca la misma base. ¿El 32 lo podría escribir como potencia? Como 2 elevado a algo quizás. 2 elevado a cuánto? 2 por 2 cuadros, por 2 8, por 2 16, por 2 32. ¿Ya? Como 2 elevado a 5. Entonces, miren, acá tengo 2 elevado a x es igual a 1 partido en 2 elevado a 5. Ya, estamos casi. ¿Qué es lo que está molestando aquí en este ejercicio? Que es muy similar al anterior, al del tema del signo. ¿Qué es lo que está molestando? Ese 1 que está ahí. ¿Mm? ¿Ya? Ese 1 que está ahí está molestando. 1 elevado a 5, ya, y por eso a veces le digo, aquí hay que ser bien pillo matemáticamente, le voy a dar toda la explicación larga. 1 elevado a 5 es lo mismo que 1, así que si al 1 yo le pongo el 5 arriba, no estoy cometiendo ningún pecado. 1 elevado a 5 sigue siendo 1. Y vuelvo a ocupar la propiedad que dice, ya, pero si aquí tengo el 5 2 veces, lo escribo una vez nomás. Entonces, 2 elevado a x me queda 1 medio elevado a 5. ¿Mm? Fíjense que nuevamente, ahora las bases están casi iguales,
nos vamos acercando a la otra base, están casi iguales, salvo que Para un que queden medio dos. Hay que darlo vuelta. debería ser 2, ¿cierto? Sí. ¿Cómo hago que un medio se transforme en 2? Darlo vuelta. Lo damos vuelta entonces. Entonces lo dejamos como 2 dividido en 1, que sabemos que esos 2 enteros, elevado a menos 5 elevado a x. ¿Ya? ¿Qué es lo que hago con ese 1? Simplemente lo puedo borrar porque 2 dividido en 1 va a seguir siendo 2. Entonces, ya cumplo con la condición de que las bases son iguales y puedo afirmar que los exponentes entonces son iguales, lo que implica que x tiene que ser menos 5, ¿ya? Menos 5. Por lo tanto, logaritmo en base 2 de un 32avos es igual a menos 5. ¿Ya? Esto es lo que deberían concluir por si acaso, entregar el resultado, si no solamente decir que x vale menos 5, sino que el logaritmo es igual a menos 5. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Sí, profe. Ya. Entonces, aquí el Q, lo mismo. Escribo el X, transformémoslo, aquí vamos a hacer un poquito más rápido, transformémoslo en potencia. La base elevado al exponente me tiene que dar 2, 1 partido en 64. Tiene que, elevado a X, tiene que ser 2. Voy a buscar la forma de que me dé 2. ¿Ya? Bien. ¿Qué se les ocurre acá? Es diferente al otro. ¿Qué se les ocurre? Si este número es más grande que el 2, ¿qué me conviene hacer con el más grande? ¿Ya? Aquí hay ciertos trucos. Al más grande a mí me conviene escribirlo como potencia. ¿Ya? Obviamente yo puedo hacer que el 2 se transforme en 64, pero me conviene más que el 64 se transforme en 2 como 2 elevado a algo. ¿Ya? Entonces, me conviene hacer 64, que el 64 sea 2 elevado a 6 elevado a x es igual a 2. ¿Ya? ¿Se entendió por qué? Porque 2 elevado a 6 me da los 64. ¿Qué otra propiedad me conviene usar? Fíjense lo que hice acá, de cuando le agregué el 5 arriba, simplemente por conveniencia, porque había un 1 y no me afectaba en nada. ¿Ya? Podríamos hacer lo mismo. Entonces decir, voy a agregar este 6 con el color azul. Entonces podríamos perfectamente escribir ese 6 una vez y escribir como un medio elevado a 6 y todo esto elevado a x. ¿Qué tengo que hacer para que los medios se transformen en 2? ¿Mm? ¿Qué tengo que hacer para que los medios se transformen en 2? Esto un Lo medio mismo. está aquí. Darlo vuelta. Ya lo damos vuelta también, igual que el otro, ¿cierto? Entonces nos queda 2 elevado a menos 6, ¿cierto? Y todo esto elevado a x, nos da como resultado 2. Ya tengo las potencias. Ya tengo las bases, perdón, dicho, de iguales. Es decir, 2 y 2 están iguales. ¿Cómo podemos concluir entonces este ejercicio? ¿Qué es lo que me está estorbando?
¿Qué puedo hacer con ese menos 6 y con ese x que está ahí? ¿Se acuerdan de la propiedad que decía potencia de una potencia? Parece que no. ¿Multiplicamos Se el conserva. exponente? ¿Ah? ¿No? ¿Multiplicamos el exponente? Sí, se multiplican. 6 por x, 6x es igual a 2. Listo. ¿Qué podemos concluir entonces? Miren, 2 es igual a 2, estamos de acuerdo. Y los exponentes, 6x es igual a, ¿cuánto? ¿Qué exponente hay ahí? A menos 6x. Ya, menos 6x es igual a ¿cuánto? ¿Qué es lo que tengo acá? Donde pinté en amarillo y no había nada. ¿Qué número hay aquí? Propiedades de las potencias igual. Ahí hay un 1, por si acaso. Sí. ¿Cierto? Ahí hay un 1. Entonces, podemos decir perfectamente que es menos 6x es igual a 1. ¿Qué se genera ahora? Una ecuación chiquitita que hago con ese menos 6. Lo pasamos dividiendo y me queda menos un sexto. ¿Ya? Menos un sexto. Ahí lo que hice, tomé ese numerito y lo pasé dividiendo. Yo sé, alguien me podrá decir, profe, ¿hay otras formas de hacerlo? Sí, hay otras formas de hacerlo. Lo que pasa es que los logaritmos tienen muchas propiedades que a veces me convienen. Por ejemplo, este se puede hacer separándolo en restas de logaritmo y todo el cuento. Hay otras formas de hacer estos ejercicios, pero en realidad igual estaba mirando cómo se lo enseñaron, entonces, y no les pasaron todas las propiedades. Entonces, si alguien maneja otras propiedades de logaritmo, obviamente lo puede hacer de otra forma. ¿Ya? Pero este es como el método, el camino, utilizando las propiedades de las potencias, que son propiedades que ustedes deberían manejar. Se las pasaron al principio. ¿Ya? ¿Quedó alguna duda? ¿Mm? No, profe. ¿Mm? En la parte 2, vamos a la guía. Parte 2, aplicando la definición de logaritmo, determina el valor de cada expresión. Lo mismo en la parte 2, aplicando la definición de logaritmo, determina el valor, en este caso, de la base. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia de los que están en la parte 2 con los que estaban en la parte 1? Si uno los mira, ¿cuál es la diferencia? ¿Ah? Que la ¿Cuál X es? está en la base. Ninguna diferencia. ¿Ah? No hay ninguna diferencia. Sí, que la X está en la base, pero se trabajan exactamente igual. ¿Por qué? Nuevamente vamos a recurrir a al tema de las potencias. ¿Cómo quedaría esto escrito? Como X elevado a 4 es igual a 16. Es exactamente el mismo principio. Tomo el logaritmo, lo escribo como potencia. Fíjense en la parte 3, para que vean. ¿Cuál es la diferencia acá? Que el X no está en la base, sino que está en el argumento, pero puedo hacer exactamente la misma relación y quedaría 6 elevado a 3 me da X, yo creo que es el más fácil de todo. ¿Se entiende? Siempre tengo que hacer exactamente la misma relación en los 3 ítems de la guía. Y depende dónde quede la X, porque aquí la X quedó en el resultado, ya porque estaba en el argumento, aquí la X quedó en la base, y acá la X estaba en el exponente. ¿Ya? Pero siempre tengo que ir haciendo la misma relación de logaritmo a potencia. ¿Ya? Por eso yo insistí harto con esto al principio. Relación logaritmo-potencia. Si la X está en la base, le quedará en la base. Si la X está en el resultado del logaritmo, me quedará en el exponente. Y si la X está en el argumento, me va a quedar en el resultado de la potencia. Vean que están pintaditos con los mismos colores. Entonces, en el ítem 1, la X está aquí. En el ítem 2, la X está acá, en la base. Y en el ítem 3, la X, la X está acá. Entonces, siempre vamos al tema de las potencias. Y se resuelven exactamente iguales. ¿Ya?
aprovechándonos de las propiedades de las potencias. ¿Se entendió eso? Que son como básicamente lo mismo. Sí, profe. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Cómo tendría que escribir esto entonces, por ejemplo, el D? ¿Cómo quedaría? Como X X5 elevado a 5 es igual igual a 243. 243. ¿Ya? Hay números que siempre van a aparecer. Todas las potencias de 2. Es decir, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024. Siempre van a aparecer esos números. Los que los que se relacionan con el 3 también se los van a terminar aprendiendo si es que hacen mucho ejercicio, que es 3, 9, 27, 81, 243, 729. Todos esos números se los terminan aprendiendo de memoria, porque son base 3. Y los del 10, pero no hay ninguno parece que tiene el 10. ¿Ya? Siempre utilizar la misma relación. Acá, por ejemplo, da lo mismo donde yo tenga el X. Si yo utilizo la relación del logaritmo con la potencia, ¿cómo lo escribiría esto? Como 3 cuartos elevado a 2 me va a dar directamente el valor de X. ¿Ya? Veamos, ¿cómo resolvemos esta ecuación aquí, donde yo tengo el X? ¿Qué es lo que podríamos hacer? Aprovechemos lo que podemos ver. ¿Qué veo yo aquí? Que tengo un cuadro. ¿Qué sería bueno? Que aquí también tuviera un cuadro para poder igualar. Si yo aquí tengo un 5, ¿qué sería bueno? Que aquí también tuviera un 5. ¿Ya? ¿Qué hacíamos antes? Si yo acá tenía, por ejemplo, 2 quintos, sería bueno que aquí también me apareciera el 2 quintos para poder igualar. ¿Ya? La lógica es exactamente la misma. Entonces, el 16 yo lo puedo escribir como un número elevado a 4. ¿Qué número tendré que escribir yo aquí para transformarlo como 16? Algo elevado a 4. El 2. El 2. Vuelvo a la misma lógica. Si el exponente son 4, ¿qué implica eso entonces? Que el X tiene que ser 2. Entonces, X es igual a 2. ¿Se entiende? Aquí donde yo pinté amarillito, debería tener un 5. Sería bueno tener un 5 para que me queden con el mismo exponente. Entonces, si yo aquí pongo un 5 de exponente, ¿qué número tendré que poner de base? ¿Qué número tendré que poner de base? Yo les recomiendo que prueben. Por último, tengan una calculadora a mano. Prueben. ¿Ya? Si termina en 3, obviamente no voy a probar con el 2, ni con el 4, ni con ningún número par. ¿El Me 3? conviene probar con el 3. Pruebe con el 3. Y le va a dar exacto. ¿Ya? Entonces, la misma lógica. Si los exponentes ya son iguales, esto quiere decir entonces que las bases tienen que ser iguales. Entonces, X es igual a 3. ¿Sí? Veamos otros ejemplos. A ver, de la parte 2. Miren. A ver si esto tenía. No, por ejemplo, el C. Le vamos a pasar unos con. No, a unos con fracciones. El C. Página nueva. Si hay alguno que esté. Uno con fracción, a ver. Uno que esté para equivocarse. Este que está aquí. Ya. Se quedó pegado. Ahí sí. Ya, por ejemplo, la letra C. ¿Ya?
En la letra C tengo logaritmo de 81 en base x es igual a 2. ¿Cómo lo voy a escribir entonces? X elevado a 2 es 81. ¿Ya? Esa es la primera relación que tengo que tener entre logaritmo y una potencia. Fíjense en el F. En el F. X elevado a 2 tiene que dar 16 25avos. La base elevado al resultado tiene que ser igual al argumento. Y finalmente, esto es lo mismo, la base elevado al resultado es igual al argumento. X elevado a 3 es igual a 1 partido en 125. ¿Ya? Aquí ahora solamente es cosa de aplicar las potencias. Veamos el primero, ya que hicimos todas las conversiones. ¿Qué debería yo tener? Ya. En este caso, sería ideal que igualáramos los exponentes. ¿Ya? ¿Qué número elevado a 2 me va a dar 81? ¿Qué número elevado a 2 me va a dar 81? 3 por 3, 9. Ah, no, estoy lejos. 7 por 7, 49. Estoy lejos. 8 por 8, 64. 9. ¿Cierto? Por lo tanto, como ya tengo, bien, el mismo exponente, quiere decir que x tiene que ser 9. Entonces, aquí yo concluyo que x es igual a 9. Acá, y aquí vamos a aplicar las propiedades de las potencias. Sería ideal, nuevamente, que aquí tuviera un 2. Escribamos ese 2. Voy a mover esto nomás. Chao. Entonces voy a escribir x elevado a 2. ¿Ya? Entonces, 16 elevado a ¿cuánto me da? O sea, ¿qué número elevado a 2 es 16? 2 por 2, no. El 3 no me sirve. 5 por 5 tampoco. Si es número par, ¿con quién voy a probar? Por lógica. El Con el 4. 2, con el 4. 4. El 4. Entonces voy a escribir 4 elevado a 2. Y 25, 5. 5 elevado a 2. Y fíjense, me queda igual que como pasaban los ejercicios anteriores. Si tengo el exponente escrito 2 veces, ¿para qué lo voy a escribir de nuevo? Entonces, gracias a las propiedades de las potencias que dice, bien, escríbeme solamente una vez, siempre y cuando abarques toda la fracción. Y ya cumplimos con tener igual exponente, por lo tanto, se implica que x vale 4 quintos. ¿Sí? Es solamente jugar con las propiedades de las potencias. Yo sé que les digo solamente, pero así que se pueden complicar un poquito. A ver, analicemos este. Ya. Tengo que hacer aparecer por magia mática, el exponente ahí, el 3. Entonces, ¿qué me conviene? X elevado a 3. Me conviene que aquí aparezca el 3. Entonces, ¿qué número elevado a 3 me da 1? Es muy similar a este. Está aquí, a esto que hicimos acá. ¿Qué número elevado a 3 me va a dar 1? 1. 1 elevado a 3 me da 1 igual, no cambia. 125, El 5. el 5 elevado a 3. Nuevamente aplico exactamente la misma propiedad. Lo escribo una vez, siempre y cuando abarque toda la fracción. ¿Qué implica esto? Que x es igual a 1/5. Y eso es la segunda parte de la guía. Es muy Profesor. parecida a la primera parte, con la diferencia que
Sí, aquí tengo que igualar exponentes. En la parte anterior tenía que igualar las bases. Profesor, si yo Dígame. me salto el paso, el segundo, y lo dejo al tiro como 1 partido de 5 elevado a 3 todo en un Ah, paréntesis. está bien igual. Está Igual, bien. ya, Sí, pues está bien. ya. Si solamente que yo aquí lo hago paso por paso nomás para que entiendan de por qué sale ese paréntesis. ¿Ya? Y en la parte 3, fíjense que si yo hago la relación entre logaritmo y potencia, ¿qué es lo que tengo que hacer? Simplemente calcular la potencia, ¿cierto? Ahí solamente tendría que calcular 6 elevado a 3. ¿Mm? ¿Cuánto sería 6 elevado a 3? Calculo esa primera potencia. Ahí, 216. Hijo culiao. ¿Cómo lo ¿Ah? sabe? Ya, listo. En la otra, aquí, ¿cuánto da esa potencia? Más que nada para asegurarme que sepan calcular las potencias. 6 elevado a 3, 6 por 6 por 6, 216. Y 3 cuartos elevado a 2. ¿Cuánto es 3 cuartos elevado a 2? 9 partido en 16. 9, bien. 9 partido en 16. Ya la parte 3 quizás la parte más fácil de la guía. Con todos los que están acá, tienen que hacer exactamente la misma relación. ¿Ya? Por ejemplo, 4 elevado a 1 me va a dar x, 5 elevado a 0 me va a dar x. Un medio elevado a menos 1 me va a dar x. Ojo ahí al calcular las potencias con las propiedades de las potencias. ¿Ya? Un tercio elevado a 4 me va a dar x. 4 elevado a un medio negativo me va a dar x. ¿Ya? 4 elevado a un medio positivo me va a dar x. ¿Ya? Estamos ok con el tema de los logaritmos. Se entiende la relación logaritmo-potencia, ¿cierto? Desde que pasemos al tema de las funciones. Como les digo, esas tres primeras partes es solamente para que usted entienda el tema de las funciones. No tiene otro propósito de cómo se relaciona el logaritmo con las funciones. ¿Qué está así? Oh, oh. ¿Hay alguna consulta hasta ahora? Aquí falta una parte. ¿Ninguna consulta? ¿No? Son gratis, no tela nomás. Algo que no se ha entendido. Ya, parece que no. Entonces, vamos a abordar algunas funciones logarítmicas, ya sea logarítmicas, sí, y exponenciales. Ya que esto sí o sí es pregunta de control. Vamos a trabajar acá una como esta. No, o sea, no. La otra mejor. Esta. Y ¿cuál otro podría ser? La última, la M. Dice que la M tiene un poquito más de elementos. Ya. Vamos a trabajar primero la logarítmica, después la exponencial. ¿Ya? Para que se entienda mejor la exponencial. Primero, función logarítmica. ¿Ya? Recuerde que, acordémonos de algunos conceptos. Cuando nosotros nos piden determinar el dominio, ¿qué es lo que nos están pidiendo? Posibles valores de X. Posibles X. Cuando nosotros nos piden el X, el recorrido son los valores de Y. Ya, haciendo un concepto, un repaso rápido del tema de función. Entonces, algo que nosotros tenemos que saber, y les voy a mostrar aquí algo que vimos estoy buscando una clase
que usted tiene que saber es acerca de las restricciones de esta función. ¿Ya? Ya no me acuerdo dónde dejé esta clase el otro día. Pero el otro día hablábamos de que cada función tenía su propia restricción, ¿ya? En el X. Para determinar el dominio, ¿ya? La función lineal no tiene ninguna restricción, la función cuadrática tampoco tiene ninguna restricción. La función raíz cuadrada que ustedes trabajan o función radical, ¿ya? De nombre más general, la restricción es que tiene que ser mayor o igual que 0. La restricción de la función racional es que el denominador sea distinto de 0. Y hay otra restricción más que nos tenemos que aprender, que es la restricción de la función logarítmica. Porque la función logarítmica, el argumento, apréndaselo de esta forma, el argumento tiene que ser mayor estricto que 0. ¿Ya? Y esta es nuestra restricción. ¿Ya? Mucho cuidado con confundir con la función raíz, porque en la función raíz esto es mayor o igual. En cambio, en el logaritmo tiene que ser mayor estricto. ¿Ya? Primera razón, ¿por qué tiene que ser mayor estricto y no mayor o igual? Saca una calculadora, póngale log o logaritmo de 0 en el celular, en la calculadora que quiera, y le va a dar error. ¿Ya? Porque el logaritmo no admite el valor 0. ¿Ya? Tampoco en el logaritmo, usted aquí va a poder poner, por ejemplo, el logaritmo de menos 5, por ejemplo. También le va a dar error, porque usted jamás va a poder calcular el logaritmo de un número negativo, ni de un número negativo, ni del 0. ¿Ya? Entonces, cuando en la función logarítmica a mí me pidan el dominio, siempre tengo que tener en cuenta esta restricción, que el argumento, fíjense con el color que voy a pintar, el argumento, que es eso que está dentro del paréntesis, tiene que ser mayor que 0. Entonces, para el dominio de la función f, nosotros tenemos que tener en cuenta la restricción, que el argumento, que en este caso es x, tiene que ser mayor que 0. Si yo lo escribo como intervalo, es desde el 0 hasta el infinito positivo. ¿Ya? Hasta el infinito y positivo. Y este sería el dominio de la función. No hay mucho que resolver. ¿Por qué? Porque solamente está la x. Esto estaba en la guía igual. ¿Dónde a lo mejor tendríamos que resolver esa inecuación? Cuando en el paréntesis yo tengo más de una x. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la primera restricción que yo tengo que tener para calcular el dominio? Que ese argumento siempre tiene que ser mayor o igual que, mayor estricto, no mayor o igual, mayor estricto que 0. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Por eso, Sí. por eso acá en la guía, ya acá en la guía, está escrito algo que se puede malinterpretar. No es que esté mal escrito esto en la guía, sino que se puede malinterpretar, donde dice el dominio de la función logarítmica, ¿ya? Está entre el 0 y el infinito positivo, que fue lo que yo acabo de escribir acá. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué dice eso la guía? Porque le está diciendo que si usted tiene el logaritmo de x solamente, va a ser desde el 0 hasta el más infinito. Pero ese intervalo puede variar dependiendo de lo que usted tenga dentro del paréntesis en el logaritmo. ¿Ya? Vamos a ir por partes. Solamente vamos a calcular los dominios. Veamos otro ejemplo. Entonces, si yo quiero calcular el dominio de esta función, ¿ya? La exponencial es más fácil todavía que la del logaritmo. Si yo quiero calcular el dominio de Q, en este caso de la función Q, ¿qué es lo que tengo que tener como restricción? Que el argumento, que en este caso es, fíjense, todo lo que yo tengo dentro del paréntesis, x menos 3, tiene que ser mayor estricto que
0. Es decir, esta va a ser nuestra restricción o nuestra condición. En este caso es la función logarítmica. La base todavía no la vamos a tomar en cuenta. O sea, ¿Ya? profe, sería que ahí el único que no podría ser sería el 3. Buena pregunta y buena observación. Ahí vamos a tomar en cuenta el 3. Miren, ¿qué pasa si yo resuelvo esta inecuación? Me da x mayor que 3, ¿cierto? Si lo escribo como intervalo, entonces el dominio de la función q de x, si lo escribo como intervalo, es desde el 3 hacia el infinito positivo. Ambos abiertos porque es mayor estricto. ¿Cierto? ¿Estamos de acuerdo? Este sería el dominio. ¿Ya? Por eso, de ahí voy a responder su pregunta del 3, por eso no siempre va a ser desde el 0 hasta el infinito positivo. Eso va a depender de lo que yo tenga aquí adentro del paréntesis en el logaritmo. ¿Ya? Entonces, ¿qué me está diciendo esta inecuación que yo saqué de la restricción del logaritmo? Que puedo poner yo como valores de x cualquier número que sea mayor que 3, sin contar el 3, hasta el infinito positivo. ¿Ya? ¿Por qué no podría poner el 3? ¿Por qué yo no cuento el 3 acá? La respuesta. ¿Por qué no puedo poner el 3? Porque si el 3 yo lo cuento dentro del dominio, dentro de los posibles valores de x, si yo pongo el 3 ahí, 3 menos 3 me va a dar 0. Entonces voy a intentar calcular el logaritmo de 0 y sabemos que eso nos va a dar error. Por eso yo no estoy contando el 3. Y como además ese numerito que a mí me da error, lo vamos a considerar, en este caso, asíntota en x igual 3. Y esto es importante después cuando yo grafique. ¿Ya? Acá la asíntota, ¿dónde va a estar la asíntota? ¿Para qué valor de x me da error? ¿Qué valor tiene que poner ahí en el x para que me dé error? En x igual, ¿qué número puedo poner aquí para que la calculadora me dé error? 0. 0. Asíntota en x igual 0. ¿Ya? Es decir, justo, fíjense que coincide justo ese valor que yo estoy dejando afuera, coincide con la asíntota. Justo este valor que yo estoy dejando afuera en este caso, coincide con la asíntota. Porque si yo tomo ese valor, me va a dar error. ¿Ya? Ojo ya. Entonces, tenemos el dominio y tenemos la asíntota de una función logarítmica. ¿Ya? En ambos casos. Veamos un tercer ejemplo. ¿Ya? Estoy tomando todas las preguntas, ¿ya? O sea, 3 ejercicios al mismo tiempo, solamente para que se entienda el dominio. Veamos otro ejemplo. Supongamos que yo le pido, calcule el dominio de esto. ¿Ya? Vamos a calcular el dominio de m. ¿Ya? De m de x. ¿Cómo podríamos calcular el dominio? Considerando nuestra restricción, que nuestra restricción es que x menos 3, solamente lo que está dentro del paréntesis, sea mayor que 0. ¿Ya? ¿Por qué yo tomé este ejercicio? Porque suele suceder, por decirlo de manera, no faltan, que me consideran a veces el 5, el más 5 que está al lado, o más o menos un número que está al ladito. ¿Ya? Y yo siempre tengo que considerar para la restricción lo que yo tengo dentro del paréntesis. Nada más. Si tengo más 5 al lado, menos 30, más 100.000, lo que sea, no me interesa. Porque lo que va a dar error es el logaritmo. Por lo tanto, independiente de lo que yo tenga, fíjense que ni siquiera hemos pescado la base. Independiente de lo que yo tenga incluso en la base, lo que a mí me interesa es el argumento del logaritmo. ¿Ya? Es decir, que yo no, ni se me vaya a ocurrir poner un número que en el logaritmo me dé 0 o incluso un número negativo.
porque la calculadora me va a decir, error. No, no se puede, campeón. ¿Ya? Entonces, nuevamente, resuelvo esta inecuación. Aquí en algunos casos esta inecuación puede ser un poquito más compleja, pero nunca va a ser tan difícil. O sea, va a ser como sumar o dividir con un número. No hay ninguna otra en la guía que esté con un mayor nivel de complejidad en todo caso. ¿Dónde están? Acá. Ya lo más tiene que sumar o restar un número. ¿Mm? ¿Dónde estamos? Acá. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería el dominio? Dominio de la función m de x sería desde el 3, sin contar el 3, hasta el infinito positivo. Ambos abiertos porque es mayor estricto. Y justo ese que estoy sacando va a ser mi asíntota en... ¿Qué significa asíntota todo esto? ¿Que corta o no? ¿O que pasa por un punto? Sí, casi. Significa que es una línea que pasa por el x igual al 3, pero que después la función no la corta. ¿Ya? De ahí la muestro en un gráfico. ¿Ya? De ahí la muestro. Entonces, ¿está claro cómo calcular el dominio de una función logarítmica? ¿Hasta ahora? ¿Solamente el dominio de una función logarítmica? Sí, profe. ¿Sí? Ya. Ya. Entonces, pasemos ahora al... Ya vimos el dominio. Pasemos ahora al recorrido. Ya. Dominio. Dominio aquí le vamos a dar... Vamos a borrar esto. Acuérdense que el recorrido son los valores de x. O sea, el dominio son los valores de x. Todos los posibles valores de x que yo podía poner en mi ejercicio. Entonces, dominio en función logarítmica, check. ¿Ya? Mejor aún le vamos a poner azulito, le vamos a dejar el visto. Ya, recorrido. ¿Alguien se acuerda cómo calcular el recorrido en cualquier función? La que ustedes quieran. No sé, en las racionales, por ejemplo. ¿Cómo lo hacíamos? ¿Cómo lo hacíamos para calcular el recorrido en una función racional? Hagamos trampa. ¿Ah? ¿Alguien se acuerda? Ocupábamos, creo que algo del vértice, el resultado, ¿no? No, ese era para la cuadrática nomás. Para no Había tener que que estar... despejar la X. Exactamente. En la cuadrática buscábamos el vértice para no tener que estar despejando la X porque yo le dije que muchas veces se iba a complicar ahí. Lo que hacíamos... No, no, esta no es de ustedes. Perdón. Lo que hacíamos era claramente despejar... A ver aquí. Sí. Despejar la X. No encontré. Pero en una clase lo mismo. Era despejando la X, ¿cierto? Entonces, ¿cómo será que yo le dije hace un ratito? Acuérdese la relación entre la potencia, por eso estábamos trabajando todos esos ejercicios anteriormente, entre la potencia y el logaritmo. Porque nosotros sabemos que f de x es igual a y, ¿cierto? Entonces nosotros deberíamos hacer un proceso matemático, ¿ya? Para despejar la x, es decir, para que quede x igual a algo, ¿ya? Para poder encontrar su recorrido. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasaría si yo hábilmente, aquí vamos en el recorrido, digo, pero ¿verdad que esto es una potencia? Lo escribo, estaría bien decir esto, ¿no? 2 elevado a y es igual a x. Sí, profe, estaría proporcional, ¿o no? Es lo mismo que estábamos haciendo antes, ¿cierto? Es exactamente lo mismo. Listo, ya despejé la x. ¿Cuál era el problema de despejar la x? No hay ningún problema. Como ustedes ya vieron esta cuestión de la relación logaritmo-potencia varias veces, despejar la x para encontrar el recorrido debería ser fácil. Es cosa de aplicar la propiedad, la relación. Por eso le di tanto énfasis a la relación logaritmo-potencia. Porque esta
esta relación a mí me ayuda a determinar el recorrido. ¿Ya? A determinar el recorrido. Entonces, miremos. Ahora, despejé la X, ¿cierto? Despejé la X, listo. Lo voy a escribir al revés, ¿no? Tema de orden. Nada más y maña. Ya. Tema de, ¿listo? Ahora, yo le pregunto, acuérdense que cuando nosotros despejábamos el X, nosotros después analizábamos el Y. Es decir, ¿qué numerito yo no puedo poner aquí en el exponente? No sé, alguna forma de que la calculadora me dé error. Si yo tengo, por ejemplo, 2 elevado a ¿podré poner a lo mejor 0? Ah, sí, lo puedo calcular. ¿Podré poner 2 elevado a 3? También. ¿Podré poner 2 elevado a menos 100? También. ¿Habrá algún número que si yo pongo en el exponente me dé error? ¿Habrá o no hay? ¿Ya? ¿Ya? No hay ninguno. Lo que usted, número, ¿por qué? Porque en el exponente usted siempre, en el exponente, y acuérdese lo que estoy diciendo para esta parte, en el exponente usted siempre va a poder poner cualquier número. Por lo tanto, el recorrido, ¿ya? En este caso son, el recorrido de, ¿qué letra era? F, de X, son todos los números reales. Y no hay más que calcular. Tenemos el recorrido, ¿ya? Tenemos el recorrido. Tenemos dominio, tenemos recorrido, tenemos asíntota. ¿Mm? ¿Se entendió eso, no? De que en el exponente yo puedo poner el número que a mí se me ocurra, porque nunca voy a caer en una indeterminación o en algún error. Ahora bien, si nosotros analizamos la guía, por ejemplo, la guía habla de modo, a modo bien general, ¿ya? Porque miren, si nosotros lo leemos acá, dice, el dominio de la función logarítmica es el intervalo del 0 al infinito positivo, lo que dije en el principio. Cuando el X, cuando tengo en el paréntesis solamente el X, ¿ya? Cuando tengo en el paréntesis solamente el X. Y el recorrido es el conjunto de todos los números reales. ¿Ya? El recorrido en una función logarítmica siempre le van a dar todos los números reales. ¿Ya? Entonces, y esta es la justificación del por qué. Entonces, tengo recorrido, acá tengo el dominio. Se supone que esto me debería haber quedado derecho ahí. ¿Ya? ¿Hay alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Pregunta? Ahí está el dominio, y ahí está el recorrido. Veamos otro ejemplo. Teníamos esta otra función en la que calculamos el dominio con la restricción. Inmediatamente, ¿será necesario que calculemos el recorrido? ¿Sabemos cuánto nos va a dar el recorrido ya o no? De manera rápida. Todos los números reales, porque el recorrido no va a tener ninguna restricción. ¿Ya? Así que no hay mucho que calcular en el recorrido. Lo mismo acá. ¿Ya? Profe, pero en ese caso, si queremos encontrar el valor como por ejemplo el anterior sería 2 solamente, y sería ¿Cómo? nuestro número I, Si quiere despejar el X, o sea, el resultado que nos dio antes, el 2 elevado a I. ya, 2 Eso elevado a I sería me va a dar X. nuestro... Sí, ¿qué es lo que pasa? Aquí usted no puede encontrar un resultado. ¿Ya? Porque la relación entre logaritmo y potencia, ¿ya? La relación logaritmo y potencia, le está diciendo que en el I usted puede poner cualquier número que a usted se le ocurra. No es que usted pueda encontrar un resultado. Cuando nosotros despejamos el X para encontrar el dominio, lo que hacemos es buscar qué número del I no podría participar. ¿Ya?
Entonces, más que nada para hacer un análisis. No sé si esa es la pregunta que me estaba haciendo. Entonces, Sí, por eso profe, es que esa era. uno, no sé, más que nada uno hace eso nomás, para ver, ya, ¿qué número uno puede hacer? Es que quiero ver eso. Por ejemplo, miren, el otro día estábamos trabajando las racionales, y las racionales tenían una restricción, ¿ya? Que en este caso la del logaritmo es que sea mayor que 0. La restricción de la racional es que sea distinto de 0. ¿Ya? Y ese numerito también nos daba la asíntota. Cuando despejamos el x para encontrar el recorrido, analizábamos el y. Es decir, que el y sea distinto de 0. Me asustó el teléfono. Cállatecito. Cuando el i es distinto de 0, ¿ya? Aquí decíamos, entonces aquí el i no puede ser 0 y distinto de 0, por lo tanto lo sacábamos del recorrido y nos daba la asíntota en el eje y. ¿Ya? Acá estamos haciendo lo mismo, pero con logaritmos. ¿Puede dar de nuevo la definición de asíntota? ¿Cómo? La definición. Ya, la definición de asíntota. Las asíntotas son líneas verticales u horizontales, ¿ya? Que la gráfica nunca va a cruzar. ¿Ya? Van a pasar en un valor, generalmente en un valor específico. ¿Ya? Mira, aquí creo que lo vimos el otro día. Por ejemplo, cuando yo encontré las asíntotas, ya cuando yo dije las asíntotas generalmente son, por ejemplo, aquí en x igual 7 tercios, significa que cuando el x vale 7 tercios, hay una línea imaginaria por la cual las gráficas nunca se van a cruzar. Es decir, a lo más se van a acercar, pero nunca van a cruzar. Ya, perfecto. ¿Ya? Por eso acá yo dije asíntota en X y con el recorrido encontramos la asíntota en Y. ¿Ya? En Y igual 5 tercios. Porque en el eje Y, en el 5, cuando el Y vale 5 tercios, es decir, por aquí, ya estoy haciendo un dibujito así al ojo nomás, ya cuando el X vale 5 tercios, ahí hay una línea imaginaria que el gráfico nunca va a cruzar. ¿Ya? Cuando el I vale 5 tercios. Por eso es una línea horizontal o una línea vertical, porque son rectas en bases a un número. Siempre que tengamos una recta de un número, van a ser verticales o horizontales. Y asíntota, ¿por qué? Porque la gráfica nunca la va a cortar. Entonces, sigamos con el tema del logaritmo. Entonces, ¿está claro ya cómo calcular el dominio del recorrido? ¿Mm? Sí, profe. Ya, acuérdense de la relación logaritmo potencia, logaritmo potencia, ¿ya? Entonces, miren, ya tenemos el recorrido, tenemos el dominio, tenemos el recorrido de todas, ¿ya? Dice además grafique. Llevemos esto al gráfico, ¿ya? Llevemos esto a un grafiquito. Vamos a hacer el gráfico acá, ¿ya? Vamos a hacer un gráfico aproximado nomás. Después, si ustedes lo quieren comparar con un graficador, X, Y. ¿Ya? ¿Qué significa la asíntota? Y por eso es tan importante que nosotros la encontremos. Significa que aquí, la voy a marcar bien gruesa, hay una, cuando el X vale 0, que justo nos dio aquí cuando el X vale 0 en la intersección, ¿cierto? En el cruce entre los dos, hay una línea por la cual vamos a hacer desde acá atrás mejor, por la cual la gráfica se va a acercar, pero nunca, jamás de los jamases, va a cruzar. ¿Ya? Entonces, dice que, fíjense, el dominio es desde el 0 hasta el infinito positivo. Significa que la gráfica va a estar en esta parte, en la parte positiva. ¿Ya? Y que el recorrido van a ser todos los números reales, es decir, va a estar moviéndose entre arriba y abajo. ¿Para qué me sirve la base?
¿Para qué me sirve la base? Miremos aquí la base, en este caso es 2. Si la base es un número mayor que 0, o sea, mayor que 1, la gráfica me va a dar hacia arriba. ¿Ya? Si esa base hubiese sido, no sé, 0,5, un medio, 3/4, la gráfica me tiene que dar hacia abajo. ¿Ya? Y eso es lo que está en la guía al principio, como resumen de la materia. Y ahí estaría el gráfico. Otro ejemplo del gráfico. ¿Ya? Otro ejemplo del gráfico. Miren, aquí nosotros nos dio el dominio desde el X, o sea, el dominio, que son los valores del X, desde el 3 hacia adelante. Porque cuando el X vale 3, yo tengo una asíntota. Hagamos el gráfico. ¿Ya? Hagamos el gráfico. Aquí está mi eje Y, mi eje X y mi eje Y. Asíntota cuando el X vale 3. 1, 2, 3. ¿Qué significa? Que ahí hay una recta. Aquí yo después la voy a borrar, de hecho. Hay una recta cuando el X vale 3, por la cual la gráfica jamás de los jamases va a cruzar. ¿Ya? Como este 5, esta base es mayor que 1, la gráfica nos va a dar hacia arriba, que va subiendo. ¿Qué hago ahora? Elimino la gráfica. O puedo dejar la asíntota si quiero, así con líneas segmentadas. Ya, para eso es la asíntota, para que uno se guíe cómo tiene que ser el gráfico. Y así se hacen los gráficos de función logarítmica, con los datos que ustedes le están pidiendo. Porque se podrían entrar en más detalle, pero no le están pidiendo más datos. Solamente le están pidiendo eso. ¿Ya? ¿Sí o no? Sí, profe, yo lo comprobé ¿Sí? también por GeoGebra, está bien. ¿Lo hizo? Da, sí, Sí. sea así. ¿Ya? Por eso le dije un pruébalo si tienes que verlo en un gráfico. ¿Ya? Entonces, miren, si al final todo esto calza. ¿Por qué? Porque si el dominio sea del 3 al infinito positivo, pucha, borré la asíntota, que el dominio sea desde el 3 al infinito, significa que, ¿ya? Significa que ahí está la, ven para acá. Significa que la gráfica va a estar desde el 3 hacia adelante. ¿Ya? Si aquí no hubiese dado el dominio desde el 2 al infinito, significa que la gráfica hubiese estado desde el 2 hacia adelante. Si el dominio nos da, no sé, desde el -4, significa que la gráfica va a estar desde el -4 hacia adelante. ¿Ya? Hubiese quedado así a lo mejor. Pero eso va a depender de lo que tenga en el argumento. ¿Ya? Yo por eso aquí realmente borro la asíntota porque uno más que nada la utiliza para guiarse al momento de graficar. ¿Ya? Sí, Sí, profe. sí, no sé, pregúntenme nomás si hay duda y atáquenme. A mí me quedó claro. Sí. Ya, ahora me voy a devolver a la parte 4. Ya, fíjense que aquí, por ejemplo, en todas estas tiene que hacer exactamente lo mismo. El dominio, x mayor que 0 estricto, va a tener el dominio del 0 al infinito positivo. Recorrido ya lo sabe. ¿Ya? Cuando es negativo, le va a invertir la gráfica hacia abajo nomás. ¿Ya? Veamos el tema de la exponencial. Quiero ver el tema de la exponencial. Mire, fíjense. Y vamos a tomar este mismo ejercicio de logaritmo. ¿Qué les dije al principio? Que logaritmo y exponencial, logarítmica y exponencial, son pareja. Una es la inversa de la otra. Del logaritmo, yo me puedo pasar a la exponencial, potencia, o de la exponencial también se relaciona con el logaritmo. ¿Ya? Veamos qué sucede.
aquí tengo una exponencial, ¿ya? Función exponencial. Se caracteriza por ser función exponencial porque tengo la variable en el exponente. ¿Ya? En todo esto usted va a encontrar el x en el exponente, a diferencia de las otras, por ejemplo, que las cuadráticas que lo tiene al revés. ¿Ya? Ojo ahí. Exponencial y la otra es la cuadrática. No se vayan a confundir con ese detalle. Entonces, cuando nosotros calculamos el dominio, y esta es más fácil aún, cuando nosotros calculamos el dominio, porque aquí dice determina el dominio, le vamos a dar doble clic al tiro nomás. ¿Qué es lo que nosotros vemos en el dominio? Los posibles valores de x o las restricciones. ¿Ya? Entonces yo voy a mirar aquí arribita y tengo solamente el x. Y aquí cuando tenía solamente el 2 elevado a una letra, ¿habrá alguna restricción? ¿Puedo poner un valor de x que a mí me dé error? Jamás. ¿Ya? Entonces el dominio de una función exponencial siempre van a ser los números reales. ¿Ya? Porque el dominio de una función exponencial es el recorrido de una función logarítmica. Opuestas, inversas. Por eso le dije al principio. Son familias, son inversas. ¿Ya? Eso es. Para el recorrido, quizás tendríamos que hacer un poquito más de trabajo. Porque en el recorrido, ¿ya? Tenemos que entender que en el recorrido siempre tenemos que entender que una potencia, y yo aquí lo invito, lo desafío a que busque un número al cual usted le ponga de exponente al 4 y le dé un valor negativo. Sí, usted me puede poner 4 elevado a menos 1500, le va a dar un número positivo, mayor o igual que 0. Positivo, ni siquiera mayor o igual que 0. Entonces el recorrido, siempre una potencia va a ser desde el 0 hacia el infinito positivo. Siempre una potencia va a ser, en este caso el 4 elevado a x va a ser mayor que 0. Jamás le va a dar 0 eso. ¿Ya? Entonces fíjense, miren, el dominio, por eso lo expliqué después lo de la función exponencial, el dominio son los números reales. Dije, función inversa de la logarítmica, que es el recorrido de una logarítmica. Y el recorrido de una exponencial es lo que nosotros notamos como el dominio de una logarítmica. ¿Por qué pasa esto? Por la relación que yo mencioné desde el principio entre potencia y logaritmo. ¿Ya? Está muy enredado, ¿no? Son como cruzadas. Como cruzadas. ¿Ya? ¿Hay asíntota acá? No. Por si acaso. ¿Cómo vamos a graficar? Simplemente podemos hacer un bosquejo de la gráfica. Tendría que usted empezar o quizás lo hicieron en clases, pero es más tedioso porque tendrían que empezar a darle valor al x cuando el x vale menos 2, cuando el x vale menos 1, cuando el x vale 0, cuando el x vale 1, 2, 3, 4, y podrían hacer una tabla con muchos valores, ¿ya? Pero no tiene mucho sentido porque lo que a nosotros nos interesa es la forma de la gráfica, más que la gráfica en detalle. En matemáticas siempre pedimos la forma de la gráfica, un bosquejo de la gráfica. Toma la oreja. ¿Ya? Entonces, repito, ¿cuál sería el dominio de esta función exponencial que está aquí? Bueno, Juan, igual hablamos más de la función exponencial cuando resolvamos los problemas. ¿Cuál sería el dominio de esta función exponencial? Aquí. ¿Cuál sería el recorrido? El dominio. Todos los números reales. El número que yo ponga aquí me va a dar exactamente lo mismo. ¿Y cuál sería el recorrido?
¿Alguien me podría decir cuál es el recorrido? ¿Mm? ¿Mm? ¿Recorrido? Tienen de ser también todos los reales. No, no van a ser todos los reales. A ¿Ya? ver, déjame mirar. Ah, pero ¿Ah? no, estaba mirándolo. Ya ahí está el recorrido. ¿Ya? Desde el -5 hasta el infinito positivo. Es súper fácil calcular esto del dominio del recorrido en la exponencial. Lo vemos el jueves, en profundidad. ¿Ya? Les recomiendo que si van a estudiar parte de esta guía, denle con la parte 1, 2 y 3. ¿Ya? Yo sé que son varios ejercicios, sé que a lo mejor no tienen tiempo suficiente, pero para que dominen la relación logaritmo-potencia. ¿Ya? Si quieren, trabajen la parte 5 y la parte 4 la voy a explicar en detalle, que no alcanzara por el tiempo. La explicamos el jueves. ¿Ya? ¿Por qué aquí el recorrido da eso? ¿Ya? Y tiene que ver justamente con esto del logaritmo. ¿Ya? Y cómo es el gráfico. El gráfico de una logarítmica es muy similar al gráfico de una exponencial. Solamente que como son inversas, es al revés. Ah. ¿Ya? ¿Profe, mañana sería la otra? ¿Jueves? Mañana es jueves. ¿Cuándo Sí. estamos jueves? Mañana. Ah, Mañana. ya. Hasta Sí, las por eso, 7:30. como algo de lejano. Hoy juega Oye, Chile y voy a ver el partido. oye, profe, le dejé un mensaje que son unos correos de un niño, el último que se integró, entonces creo que usted no lo tiene y por eso no puede entrar. A ver si lo agrega, los correos de él. Ya, Ya, eso. sí. Nos Gracias. vemos entonces Nos vemos. mañana. Nos vemos Mañana. mañana, profe. Nos vemos mañana entonces. Que estén bien. Chao, chao. Chao, chao. Chao.